Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy tenemos el gusto de que esté con nosotros un querido amigo, un argentino al que yo respeto enormemente desde el punto de vista intelectual, moral, por su actuación pública, por su vida privada. Ocupó diversas funciones públicas, pero yo al licenciado Jorge Sarguini, que es al que me estoy refiriendo, lo respeto por la forma en que se desempeñó en las funciones públicas que le tocó ocupar. En la parte de Hacienda, presidente del VAPRO. Además, hoy es, o si no, no vamos a poder hablar de lo que queremos sobre los temas presupuestarios y económicos del país. Hoy es el presidente del bloque de diputados provinciales en la provincia de Buenos Aires del Frente Renovador. Querido Jorge, te agradezco muchísimo que esté hoy en Corriente de Pensamiento una vez más. Te agradezco la invitación y tu presentación. Por favor. Vos sabés que hace rato nos conocemos, sé tus actitudes y las valoro enormemente. ¿Qué te parece, en primer lugar, vos que sos un experto en toda esta materia, pero ahora que estás en la legislatura de nuevo, estuviste en la nacional, provincial, presidiendo un bloque de 23 diputados, creo? Así es, 23 diputados. 23 diputados. En la provincia de Buenos Aires hay un tema que es el presupuesto nacional, tema al cual vos le has dedicado bastante tiempo y análisis, estudios profundos del tema. Creo que tenemos un presupuesto un poco dibujado y hago responsable tanto al oficialismo como a la oposición de esto. Por supuesto que se aprobó a libro cerrado, Sí, el presupuesto nacional me refiero. Ha dejado de ser lo que era la ley de leyes, ha dejado de ser la ley que establece cuál es el plan de gobierno, cuál es el programa de inversiones, porque para hacerlo hay que hacerlo sobre bases realistas. Exacto. El crecimiento de la economía, el nivel de inflación esperado, el tipo de cambio, o sea, el valor del dólar esperado, y uno a partir de allí configura una estructura de recursos y plantea ante el Congreso Nacional cuál va a ser el plan de gobierno, el plan de inversión. Cuando se dibuja, usando tus términos, el tipo de cambio, la inflación, el crecimiento, a partir de allí pierde sentido este instrumento tan potente que es el que los decididores económicos y la propia gente sabe qué se va a hacer con los impuestos que ellos pagan. Y sí, la verdad está absolutamente desdibujado, no tiene nada que ver con la realidad. La ejecución que se va haciendo es la que de última el Ejecutivo decide hacer a través del uso de superpoderes, de decretos de necesidad de urgencia, y el presupuesto queda ahí tirado en un rincón absolutamente alejado de la realidad. Y a veces con complacencia ciertos sectores de la oposición también. Sí. Porque hace rato que no se da un debate serio del presupuesto, a fondo, profundo. Y ahí hay responsabilidades compartidas. Yo a veces comento aquí, yo no había llegado todavía al Senado de la Nación, pero me acuerdo que asistí a una sesión, no sé si yo era gobernador de mi provincia, y habló el doctor Martiarena desmenuzando el presupuesto, pero del principio hasta el final, 7 horas. Claro. Con un profundo análisis que salió. Bueno, cuando me tocó estar también, discutíamos un mes. Sí, los debates previos en la comisión. Claro, en las comisiones se hacía, venían los ministros, secretario de Hacienda. Gobierno, exactamente. Bueno, yo creo que eso es fundamental, porque si no después tenés que apelar. Bueno, sufren las consecuencias las provincias más que nunca, y también creo que se toman a veces créditos a corto plazo, caros, que en definitiva es lo que le pasó un poco en su momento al Mingo Cavallo, cuando se fue en primero y después cuando volvió cuando de la Rúa, ¿no? La parte automática que va a las provincias es cada vez menos, y la parte discrecional que de nación va a provincias cada vez más, las provincias quedan sujetas
a esa irrealidad que es el presupuesto. Si después el presupuesto no se recauda lo que se previó, no se gasta lo que se previó, las provincias terminan siendo en alguna medida la variable de ajuste y reciben lo que discrecionalmente el gobierno nacional decide darles. Y si al conjunto, nación y provincias, no le alcanzan, nuevamente empiezan a pensar a ver cómo se financian mediante la búsqueda de deudas. Las provincias hoy están tomando deudas y deudas carísimas. Y el año pasado tomaron deudas ajustables en dólares, por lo tanto toda esta devaluación que hubo entre el momento que tomaron la deuda y como es de muy corto plazo, ahora que la tienen que pagar, en pesos esas deudas se le incrementaron de una manera brutal, pero todo esto es porque hay un desmanejo de la política fiscal que se viene dando desde hace muchos años y que fue la que fue derrumbando uno de los pilares sobre el que se había apoyado la organización económica que logramos establecer después de la caída de la convertibilidad. Una de ellas era la disciplina fiscal, la otra superávit en el sector externo, tipo de cambio competitivo. Estas cosas no están más. Y el primer pilar de estos que se empezó a derrumbar fue el pilar fiscal, porque el gasto empezó a crecer a una velocidad muy por encima de la recaudación, aún con recaudación creciendo muy alta y con una presión tributaria inexistente en cualquier otro momento de la historia, porque la presión tributaria hoy es altísima, aún con tanto impuesto no alcanza a financiarse tanto gasto, y entonces se usan mecanismos de financiamientos no idóneos, la maquinita del Banco Central que genera inflación, los fondos del ANSES que deberían ser para los jubilados, se ajustan en las provincias, dólares de las reservas para pagar los vencimientos externos. Hay que volver a disciplinar lo fiscal, pero bueno, pareciera que este gobierno no lo tiene en su agenda, ¿no? Querido Jorge, y vos sabés que yo, de las designaciones últimas, de los funcionarios últimos, yo lo respeto mucho por su autenticidad, aparte por su conocimiento, porque empezó de abajo, al actual presidente del Banco Central, por ejemplo. Podemos coincidir en todo o no. Un hombre que comenzó Banco de Nación, siguió esto, y de alguna manera puso un poco de realismo en la ahora situación. Pareciera que está en una puja con el ministro de Economía, Kicillof, ese es el problema, ¿no? Exactamente. Porque hoy el gobierno se enfrenta al peor de los dilemas. Hay estancamiento con antiinflación. Claro. Entonces, las medidas antiinflacionarias chocan con la voluntad de salir del estancamiento, pero cuando Kicillof quiere apretar el acelerador por el lado del gasto para que el estancamiento no se note o se disimule, dispara más la inflación y están en un dilema. Estamos en esta inflación, ¿no? Y hoy hay estancamiento con inflación, sin duda, y el estancamiento hace que no solo no se generen, sino que se pierdan puestos de trabajo, la inflación hace que se deterioren los ingresos y las dos cosas juntas hacen que se deteriore lo social, porque si no se genera empleo, si se deterioran los ingresos, el plano social también se deteriora, ¿no? Y esta es la situación actual, y entre este dilema se debate el gobierno. Lo que pasa es que no lo termina de saldar, ¿no? ¿Por qué que la inflación va a andar más o menos en el 40 este año? Y hoy es muy difícil hacer cualquier estimación. 40%. Por debajo del 35, muy difícil, entre ahí el 40, y dependerá de lo que se haga. Si en la pulseada hay más Kicillof, por decirlo de alguna manera, sí, vamos a estar más en el 40. Si hay más política dura del Banco Central, vamos a estar algo por debajo, pero queda claro que con estancamiento de la economía, ¿no? Estancamiento de la economía. Sí, sí. Te iba a decir, hablamos del gasto público. ¿En cuánto estamos? ¿48% más o menos? Sí, arriba del 40. Ahora yo digo una Ahora cosa. Que tocaron el PBI hay que tocar todo de vuelta. Claro, se tocó el PBI, exactamente. Ahora yo creo que esto no es imputable solamente a la nación, sino también a las provincias y a los municipios. Sí, al conjunto, a todo el sector que han público. Incrementado el personal en forma impresionante. En el interior también, está la verdad. En esta famosa década ganada del gobierno tiene 3 etapas muy claras. La primera, que hubo crecimiento con estabilidad, creció el empleo privado al 5%. La segunda etapa, que podríamos decir empieza en el 2007,
ya hay crecimiento, salvo en el 2009, pero con inflación. Y ahí el empleo que empieza a crecer fuertemente es el empleo público. Hay provincias, yo puedo hablar con más precisión de la mía, la provincia de Buenos Aires. El crecimiento de las horas cátedras pagadas en el secundario multiplica por 10 al crecimiento de la matrícula. Ahí hay algo que no funciona. Ahí hay un desmanejo de la política de personal sin ninguna duda. La provincia nuestra está con problemas de orden estructural desde siempre, y yo lo he señalado, cualquiera haya sido el gobierno que haya estado al frente. La provincia tiene una discriminación en el sistema de reparto federal de recursos, pero también se le ha sumado un desmanejo en la administración brutal. Hoy uno va a los hospitales y lo digo con responsabilidad, no hay insumos de los más esenciales, no se pueden hacer análisis. Hace 2 días se han suspendido las intervenciones programadas en el Hospital de Niños de La Plata por falta de calefacción en las salas donde se tienen que hacer esas intervenciones. Las aulas de las escuelas están, después de haber perdido casi el 10% del ciclo lectivo por un conflicto docente pésimamente manejado, hay escuelas que no se pueden empezar por el estado de deterioro de las aulas. Si uno recorre las rutas, están las provinciales en un nivel desastroso. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado después de 10 años de crecimiento? Esto es desmanejo. Ahora llega una cosa, ¿no? querido Jorge, es un poco generalizado en el país, en muchas provincias, sí, yo hago énfasis en la que me toca, lo pero, que uno recorre, no es ve, es difícil. Y yo creo que son funciones indelegables del Estado, la seguridad, que es lo que más preocupa a la gente. Exactamente. El tema de la salud, de la educación. Y una convocatoria a la juventud también, porque tenemos que pensar con espíritu constructivo, pero uno quiere ayudar y el asunto que se dejen ayudar, este es un poco el tema, ¿no? Y sí, hay 1.400.000, 500.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Exactamente, y eso cuesta explicarlo después de años de crecimiento que han sido sobreestimados por las estadísticas oficiales, pero nadie puede negar que salvo los últimos 2 o 3 años y el 2009, la economía creció 2003-2007, sí. creció 2008, creció 2010-2011. Ahora, después de ese crecimiento, ¿cómo es posible que todavía no hayamos incorporado al sistema productivo y por ende integrado socialmente a tan vasta cantidad de sectores poblacionales que no estudian, que no trabajan, que no han encontrado una forma? Yo siempre digo, después de 10 años de crecimiento, que no han sido tales, pero han sido por lo menos 8 años de crecimiento, mantenemos los mismos programas que en su esencia fueron diseñados en los momentos de crisis, es porque algo ha fallado. Claro. Programas de orden social, digo, ¿no? Una cosa son cuando uno tuvo que salir a pagar el incendio social con programas como el Jefes y Jefas de Hogar, en momentos de piso de una crisis brutal. Ahora, el rediseño de esos programas, que hoy puede ser asignación universal por hijo, que yo defiendo que tengan que existir mientras existen problemas, ¿cómo puede ser que sigan existiendo iguales que en el momento de la crisis? Quiere decir que no hemos tenido la capacidad de incorporar esa gente al sector productivo, no hemos tenido políticas específicas para fomentar el empleo joven, para darle incentivo a las pymes, que son las grandes empleadoras, a las economías regionales. Ahí ha fallado la política Jorge, económica. ¿vos no creés que también el individualismo argentino incide enormemente el egoísmo, la falta de formación incluso, porque hay una mediocridad en la dirigencia? Y yo creo también lo siguiente, que los que conducen no le tienen que terminar la inteligencia, yo creo que tienen que convocar a gente, en muchos casos más inteligente que el propio conductor. Bueno, el que conduce y se siente capaz de hacerlo en cada tema, claro que tiene que convocar quienes sepan más yo creo que eso es que sean fundamental. especialistas, pero
Eso está en el marco del deterioro que ha tenido la política. La ¿no? política, exactamente. Ha perdido visión de largo plazo, se ha enfrascado en la forma de Estamos capitalizar el corto. discutiendo el pasado en lugar de lanzarnos hacia el futuro, hacia el mediano a largo plazo. Pero lo cierto es que... Y nuestra inserción en el mundo, Jorge, que también. El deterioro de la política explica mucho de eso. La desaparición de los partidos políticos como ámbitos de debate, de discusión, de convocatoria. Pasamos de una democracia de partidos a una democracia de candidatos, y eso es pobre. Y tenemos, eso es pobre. ¿Vos no crees que tenemos que reconocer que en estos 30 años de democracia hay varias asignaturas pendientes? Sí, claro. Entre ellas la de los partidos, que tienen rango constitucional en el 18, pero que en lugar de subir estamos cada vez retrocediendo. Y eso deteriora el sistema de representación, deteriora el sistema de representación territorial, uno se encuentra con nuevos armados en cada una de las elecciones. Si yo he vuelto después de 4 años, la verdad es porque tengo la esperanza, y es natural que diga esto, no voy a decir lo contrario, pero créeme que lo digo con conociéndote a vos, sé que decirlo. Con convicción, que este nuevo espacio que estamos conformando en el Frente Renovador, que surgió a partir de intendentes donde pusieron todo el énfasis en la gestión, salieron del debate chico de la política para poner toda la energía en la gestión, me parece que está gestando, o estoy convencido, está gestando algo nuevo que habrá que validarlo, que habrá que trasladarlo a un proyecto provincial, nacional, pero que ha puesto eje donde tiene que poner eje la política, que es en la solución de los problemas de la gente, ponerlo en la gestión. Y en la previsibilidad, en reglas claras. La capacidad Jorge, de anticiparse. Yo hace una semana creo que hice un programa donde hice mi análisis solo. Puede ser acertado o desacertado lo que planteé. Pues yo creo que cuando uno critica, tiene que aportar la solución al mismo tiempo. Sí, claro. Una cuestión de criticar todo. Y creo que lo que nos hace falta es, yo dije, bueno, yo digo esto, es decir, la autarquía del Banco Central, un INDEC que comience de cero, como dijo la profesora de Vacua el otro día, una serie de cuestiones, la vigencia del federalismo, del sistema republicano, de la libertad, bueno, todas estas cuestiones. Pero digo fundamentalmente, y dije algo, a lo mejor vos no lo compartas, pero yo vengo señalando del 94, yo fui opositor a eliminar el colegio electoral cuando fui constituyente. Yo creo que fue un golpe fuerte al federalismo. Está bien, tu provincia era más grande, yo doy mi opinión. Pero que sirva esto para que empecemos a debatir, a dialogar, a hacer audiencias públicas, a analizar los temas. No, claro, pero entre todos, aún la discrepancia. Yo dije la obsecuencia perjudica y la discrepancia enriquece. Pero sí, y la falta de debate es la negación de la política. Claro. Hay que recuperar las instituciones, y recuperar las instituciones, fortalecerlas como regla de juego. Y vos has mencionado muchas veces, INDEC, Banco Central. Hoy en el mundo nadie discute que para construir una sociedad que progrese, que genere mayor integración, que el crecimiento sea sostenido, se apoyan instituciones sólidas y en macroeconomía sana. Estas dos cosas no se discuten casi en ningún lugar del mundo, y pareciera ser que acá todavía las discutimos, ¿no? Deberíamos estar dando un salto de calidad y discutir por encima de ello cuáles son las mejores políticas en materia energética, en materia educacional. Es un tema que tocaste temas estratégicos, a fondo, ¿no? Pero no perder tiempo en discutir si tenemos que tener reglas de juego, instituciones sólidas. Eso no se puede discutir más. O macroeconomía equilibrada, eso no se puede discutir más. Vino, creo que estos días vi algo, secretario de Energía de Estados Unidos, voy a lo de Vaca Muerta. Sí. Digo que tiene una riqueza en potencia, pero hay que tener confianza, ofrecer confiabilidad, seriedad y previsibilidad. Tiene que haber, se tiene que generar el ambiente capaz de atraer inversiones, no solo atraer de afuera, sino que no se vaya como tanto se ha ido en fuga de capitales, de riqueza generada internamente, y eso es porque si el ambiente no es adecuado, el inversor no invierte, y si no hay inversión no hay crecimiento sostenido en el largo plazo, y aparecen los cuellos de botella, aparecen las tensiones inflacionarias,
Y la verdad que el consumo es tentador para el político porque pagan lo inmediato, pagan el corto plazo, pero una economía crece en el tiempo de manera sostenida si crece el consumo, si crecen las inversiones, si se crecen las exportaciones. Y para ello hay que dar condiciones. La cultura del trabajo, como dice nuestro Santo Padre, que ha hecho una actividad magnífica, esto que ha hecho entre Palestina. Sí, impresionante. Un ejemplo para el mundo, ¿no? Se ha convertido en un ciudadano líder del mundo. Sí, impresionante. Qué lindo sería inspirarnos un poco en esto para querernos un poco más, para entendernos un poco más, para dejar de lado los odios, los rencores. Cuando ha hablado de la política, ha dicho la política es servicio. La política es servicio. Y dijo nada de guerra, paz. Cuando en Siria ya planteó eso y ahora, y lo habló, acordate que lo fueron a ver 2 líderes del mundo, bueno, ahora con el doctor Simón Pérez, que es un estadista de nota, y antes el mismo presidente de Estados Unidos lo fue a visitar a su casa en el Vaticano. Sí, bueno, un líder mundial argentino que ha estado entre nosotros hasta hace tan poco, un año, debería impregnarnos de esta sabiduría, que él expresa, ¿no? Y que hay veces casi desde el sentido común, ¿no? Uno no puede negar que dice las cosas que uno siente, por ahí las dice desde un lugar, obviamente, que tiene un valor impresionante, las dice con una sencillez, pero es decir, cómo hemos perdido de vista algunas cosas tan elementales, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Jorge, querido? Yo creo que la gente quiere lo que está haciendo el Santo Padre, es decir, coherencia, porque él antes, cuando era cardenal, o antes de serlo, actuaba de la misma forma, no ha cambiado. Coherencia y transparencia, porque está el tema del cuco de la corrupción, que también tenemos que tratar de desterrar de una vez por todas. El Estado debe ser el gran equilibrador, debe ser el que piensa, debe ser el que piensa en el interés general. Ahora, cuando el Estado, en el bien común, ¿no? En el bien común, cuando el Estado es tomado por la corporación política para sí, el resto de las corporaciones hacen su juego y nadie lauda en el sentido común. El Estado, cuando se lo toma para sí, es la forma más fuerte de corrupción de la propia política y hay que volver a recuperar también el Estado como el instrumento que es capaz de equilibrar los intereses legítimos sectoriales en nombre del interés general, en nombre del bienestar general. Jorge, nos quedan 30 segundos. ¿Qué esperás para el futuro? De acá falta bastante, pero un año y medio. Yo soy optimista. Yo creo que estamos en un fin de ciclo, claro fin de ciclo, no solo de un gobierno, sino de un ciclo político que se viene a renovar. Creo que la Argentina va a entrar en debates más serios. Creo que vamos a empezar a darle a la política el valor que tiene que tener. Me parece que hay un grupo de dirigentes jóvenes que están expresando esto. No digo solo nuestra fuerza, obviamente yo creo que la nuestra es en la que más creo, pero me parece que se viene un debate más interesante para poder aprovechar el potencial enorme que nuestro país tiene, porque el mundo demanda lo que nosotros producimos. Solo tenemos que encontrar la forma de aprovechar esa oportunidad y ponerla al servicio del conjunto de la sociedad. Jorge, te agradezco enormemente. No, gracias por la invitación nuevamente. Estamos en el lugar que ocupemos, los partidos al que pertenezcamos, dialogando, trabajando y tratando de encontrar soluciones. La esencia de la política es esa. Te agradezco muchísimo tu presencia hoy aquí. Gracias a vos. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos.
Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Ha sido un gusto cambiar impresiones, ideas, dialogar con mi querido amigo, el diputado, presidente del bloque de diputados de su partido, licenciado Jorge Sarguini. De la conclusión en esto, en minuto y medio que tengo, es tratar de que entre todos hagamos el examen de conciencia, el análisis de la situación, porque esto no es de ahora. Hablábamos de la convertibilidad que provocó daños enormes a alguna gente que quiso trabajar con grandeza por el país, la inflación, el gasto público, la inflación en el mundo y sobre todo prepararnos, reconocer los errores que cometimos y tratar entre todos de que la juventud pueda ser protagonista. La sociedad también tiene que ser protagonista y exigirle rendición de cuentas, como digo siempre a sus mandatarios, de que cumplan lo que prometieron en la campaña. Creo que de alguna manera esta es la conclusión a la que arribo, de acuerdo a lo manifestado por el diputado Sarguini. Pero además, incorporarnos a este mundo globalizado y competitivo, prepararnos en la medida que este siglo XXI nos exige, la era de la modernidad, de la ciencia, de la técnica. Dejemos de pelear por el pasado y pensemos en el mediano y largo plazo para que nos convirtamos de una vez por todas de nuevo en ese gran país con que soñaron nuestros mayores. Nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de actuar en consecuencia, inspirándonos, para ser sintético y simple, en lo que manifiesta este Santo Padre que es Francisco y que es argentino. Creo que ese sería el camino y la metodología a la que tenemos que prendernos o arribar a esto para lograr un mejor estándar de vida y bregar incansablemente por el bien común. Que así sea. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.